tal como está escrito a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Si eso no es elección, y si eso no es gracia sobre uno y no gracia sobre el otro, yo no sé lo que es gracia. Pero claramente Dios está hablando, por razones no entendibles al ser humano. A Jacob yo amé, a Esaú yo aborrecí. El texto continúa y dice, ¿qué diremos entonces? Si eso es como es, ¿qué diremos? ¿Que hay justicia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para este mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que el que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Esa gracia es soberana. A mí puede no gustarme, yo puedo quejarme, pero la gracia es claramente soberana. No depende del que quiere, no depende del que corre, porque nadie quiere y nadie corre hacia Dios. Depende de Dios que tiene misericordia. Pues esa gracia de Dios es soberana. No pasé mucho tiempo en Romanos 9 porque fue un pasaje que ya vimos. Ya vimos un pasaje en Lucas 4 donde la gracia soberana también se manifestó. Y esa gracia también es especial para los hijos de Dios, sus elegidos, y es general o común para el resto de los hombres. Hay una gracia que Dios expresa, manifiesta, hace llover sobre los hombres. Cuando usted dice, por ejemplo, ese señor no es cristiano, pero es como de buena naturaleza, eso es gracia común. Ese señor no es cristiano, pero él es muy serio, él es muy moralista. Es un señor muy honesto en el manejo de sus finanzas. Todo eso es gracia común. Es una gracia que Dios da a los hombres como parte del carácter de Él que permea el universo. Y nosotros lo vemos de otra manera también. Mire este texto de Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Ahí está la gracia común, la gracia general. Cuando llueve, Dios no hace llover sobre las fincas de los buenos y deja en sequía las fincas de los malos, sino que Él hace llover sobre justos e injustos de manera igualitaria, porque esa es parte de su gracia común. Cristo sigue hablando todavía en el Sermón del Monte de Mateo 6:26. Mirad las aves que no siembran ni ciegan ni recogen en granero, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Eso es parte de su gracia común, que cuida de la creación, mantiene las aves, mantiene los animales, mantiene los tiempos, las lluvias, como una parte de su cuidado general por la creación. Y continúa Mateo 6:28-30. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Simplemente para mostrar que la gracia general, común de Dios, no solamente se manifiesta en la bondad que vemos muchas veces en otros hombres que no son cristianos y que tú no sabes cómo explicar su comportamiento, es parte de la gracia común, pero se ve también en el cuidado de Dios sobre la creación, cuando Él cuida de esa creación, tanto en el campo de los justos como en el campo de los injustos. A través de esa gracia común, esa es la gracia que restringe el pecado en los hombres. Esa gracia común trabaja haciendo uso de mi conciencia. Mi conciencia me produce convicción de pecado, aún el incrédulo. Y esa conciencia que está siendo activada, si pudiéramos decir, impactada por la gracia común de Dios, restringe el pecado de los hombres. Pero cuando Dios abandona a una persona, como abandonó a Faraón,
Cuando Dios abandona a una generación, cuando Dios abandona a una nación, esa nación entonces pierde la restricción de la gracia común del pecado en nosotros, y esa persona, esa generación, esa nación llega a ser tan mala como pudiera ser. Para los hijos de Dios, su gracia especial entonces es la que muchas veces nos guarda de pecar, a veces quitándonos la tentación del medio, otras veces dándonos la resistencia o la fuerza para resistir la tentación, pero Él es quien me guarda de pecar. Tuve la gracia común también actuando, haciendo uso de la conciencia en incrédulos, en este texto que Pablo usa cuando le escribe a los Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Esa conciencia funciona de esa manera, frenando tanta convicción siempre y cuando la gracia de Dios esté operando. Si Dios te restringe su gracia, la conciencia entonces se desensibiliza, la conciencia es adormecida y nosotros nos vamos por el camino del mundo de mal en peor. Cuando Dios habla en su palabra de que Dios endurece el corazón de los hombres, es a eso que nos estamos refiriendo. Dios no induce a ningún ser humano a pecar, deja su gracia sin operar, la gracia que restringe el pecado. Y como la gracia no está operando para restricción de pecado, el hombre entonces continúa en su pecado y va de mal en peor hasta volverse quizás uno de los hombres más pecaminosos. Esa gracia de que estamos hablando, esa gracia de Dios a través de la cual recibimos salvación, es una gracia que Dios ha calificado también de suficiente. En 2 Corintios 12:9. Y Él me ha dicho que basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. En ese contexto, la gracia era suficiente para sostener a Pablo en medio del sufrimiento. Pero de manera también aplicativa podemos decir, su gracia es suficiente para salvar al hombre. Es esa gracia suficiente que cuando es aplicada al hombre se convierte en gracia irresistible, que es la gracia que atrae al hombre a la salvación, y que el hombre no se puede resistir porque Dios lo hace de una manera tal que cambia su disposición interior al nacer de nuevo, y él ahora tiene el deseo de ir a Dios, de oír a Dios, de obedecer a Dios, de obedecer su palabra, y se vuelve entonces la gracia irresistible de la que hablamos. Pero es a través de esa gracia suficiente e irresistible que el hombre es salvo. La palabra de Dios también me da otra característica más acerca de la gracia de Dios por medio de la cual yo soy salvo, y es una gracia justificadora. Mira lo que dice Tito 3:7. Para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. La justificación es esa declaración que Dios hace cuando yo vengo a sus pies, me arrepiento de mis pecados, Él me perdona, yo entrego mi vida, en ese momento Él me declara justo, sincero. Me declara justo porque yo he puesto la confianza en la persona de Jesús, pero no lo soy. Esa es la razón por la que Pablo está explicando a Tito que tú eres justificado por gracia, porque en el momento que Dios dice, ok, justificado Miguel, en ese momento yo no me he ganado la justificación, yo sigo siendo injusto. Lo único es que Dios, en su gracia, ha considerado mi fe, mi confianza depositada en Cristo, como suficiente para Él declararme justo sin serlo, pero es una justificación por gracia. Entonces, tenemos que diferenciar gracia de justicia. Nadie va al infierno injustamente. La gente va a la gloria por gracia, pero el que va al infierno justamente. Porque nadie ha ido al infierno y antes de entrar dice, no sé por qué estoy aquí, porque yo soy inocente. Cuando alguien inocente termina en el infierno, entonces es injusto. Pero el que vaya al infierno va justamente. Y ahora el que vaya a la gloria tampoco puede decir, yo estoy aquí porque justamente me lo gané. No, usted está aquí por gracia. Entonces luego Pablo introduce una palabra clave que usted tiene que detenerse siempre. Pero Dios, a pesar de todo eso que nosotros éramos, ¿cómo éramos? Pero Dios, que es rico en misericordia,
por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. La gracia es esto, la riqueza de Dios a expensa de Cristo. Las riquezas de Dios, las sobreabundantes riquezas de Dios a expensa de Cristo. Por eso que Pablo dice, por gracia sois salvos en Cristo Jesús. Él nos sentó en los lugares celestiales. Nota el tiempo pasado, nos sentó. Ya estamos, para aquellos que me preguntaban acerca de la posibilidad de perder la salvación. No, porque ya estoy sentado. Estoy sentado en los lugares celestiales. Porque Cristo está sentado en los lugares celestiales y como yo estoy en Él, cuando Él se sienta, yo estoy sentado. Entonces la motivación, de acuerdo a ese texto que yo acabo de leer, la motivación de la salvación de Dios no es nada en nosotros, no es mérito en nosotros, es básicamente esto. La misericordia del Señor, Él que es rico en misericordia, versículo 4. Por el gran amor con que nos amó, versículo 4. Por gracia soy salvo, versículo 5, versículo 7, versículo 8. Y por la bondad en Cristo Jesús. Esa frase ahí es clave. Todo lo que recibimos es en Cristo Jesús. El perdón que recibimos es en Cristo Jesús. La salvación es en Cristo Jesús. Estoy sentado en Cristo Jesús. Y eso es lo que la palabra en Cristo significa. Dios nos ama porque Él es rico en misericordia, dice Pablo. Eso es una extensión de su carácter. El ser rico en misericordia implica que Dios se duele de nosotros. El salmista dice que Dios sabe que somos polvo y al polvo volveremos y que por eso Dios se duele con nosotros. Le duele nuestra condición. Por eso Cristo lloró por Jerusalén, porque Él tuvo misericordia. Y Dios nos da las cosas que no merecemos, que no nos hemos ganado por su gracia. De manera que mi salvación es la expresión y la aplicación del carácter de Dios a mi vida, de su amor, de su misericordia y de su gracia. Por eso, a nosotros necesitamos conocer más a Dios a través de la doctrina y no simplemente a conocer la doctrina por sí solo. Mira cómo el texto de Pablo lo dice. Estamos muertos, versículo 1, pero Dios, que es rico en misericordia. Ahí la palabra misericordia en el griego que se escribió es eleos, implica compasión. Dios tiene compasión. Es una buena palabra porque si tú la divides, compasión, como que Dios me mira con pena, pero con compasión. Tiene pasión por el deseo de perdonarme, por el deseo de amarme. La palabra eleos, que es la palabra griega para misericordia, en el Nuevo Testamento aparece 78 veces, y de esas 26 veces es Pablo quien la usa en las epístolas paulinas. En la Sextuaginta, que fue la traducción al griego del Antiguo Testamento, del hebreo al griego del Antiguo Testamento, la palabra es traducida como Hesed. Contrasta, para ya cerrar, el carácter de los hombres, su caminar con el carácter de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. Versículo 1. Anduvisteis conforme al príncipe de la potestad del aire, hijo de desobediencia. Versículo 2. En las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, hijos de ira. Versus las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad. Pablo habla en el versículo 7 de Efesios 2. La sobreabundancia.